Ánimo para meditar, escudriñar, estudiar la palabra de Dios, que en esta ocasión es la lección 48, página 239. Y el tema de esta lección se basa en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. El tema se llama Los elegidos no soportan la tibieza. Los elegidos no soportan la tibieza. Solo Dios nos puede poner en una relación correcta para que no exista lo que hemos estado analizando estos temas anteriores, y hoy es el último, para buscar sustitutos de Cristo. Y ojalá que nuestra oración sea que Dios ponga esa relación correcta, porque es muy fácil deslizarnos y poner a Cristo en segundo lugar. Y estas 4 lecciones fueron para meditar en que Él debe ocupar el primer lugar. ¿Cuál es el objetivo? Dentro de los objetivos vienen 2. El primero, escuchen bien lo primero, consideremos lo inútil y engañoso de una devoción tibia, de apariencia y pose, que está carente de la verdadera vida y eficacia. Y el segundo es que es imperativo apartarnos de ese engaño en pos de una verdadera comunión con Cristo. La apariencia ante Cristo o la verdadera disposición, entrega, amor ante Cristo. Y si escuchamos bien el objetivo, diríamos, qué difícil objetivo, cuando la cultura, la costumbre, es guardar apariencias. Y lo escuchamos en la misma iglesia a veces. Nos empuja con todo su peso el mundo. En las redes sociales, en una fiesta, en una reunión, puedes ver a una persona que conoces. Sabes cómo es, cómo reacciona, cuáles son sus costumbres. Y no es para nada la apariencia que te está ofreciendo o que está ofreciendo a los demás. Qué triste condición. Diríamos, como algunas veces hemos dicho, te ofrece la sonrisa número 5. Y sientes y te das cuenta y con la misma sonrisa. Y luego también su tonadita en el saludo. Hermano Ríos, qué gusto de verlo. Y súmale a eso ese abrazo que sientes como la bolsa de hielo encima de ti. Y pues te sientes incómodo, te sientes triste, te sientes mal, sabes que no te aprecia, que no eres de su agrado. Y si uno siente eso, la pregunta es, ¿qué siente el Señor? Que vengamos y estemos aquí con los sustitutos de Cristo, que hoy es ¿cuál? Para ver si estamos en la lección. ¿Cuál es el tema? La tibieza. Que sustituya la tibieza a Cristo es fácil de deslizarnos. Que estemos con esa expectativa, con esa devoción. Ahorita el pastor nos decía una comparación del fútbol con la entrada a la iglesia. Me gustaría verlos ante una película que les agrada, que les gusta, sus rostros. A veces nuestras esposas nos dicen, oye, despierta, estás bien metido, te estoy hablando que vengas a comer o que vengas al otro, bien metido en la televisión. La pregunta es, ¿estamos ahorita bien metidos con la lección? Se necesita, no haya espacio para la tibieza. Versículo clave, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice este pasaje hermoso, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y es bien hermoso lo siguiente, ¿verdad? Y él conmigo. Digo yo, hermanos, que esta llegada del Señor Jesucristo, que esta invitación del Señor Jesucristo, esta entrada del Señor Jesucristo y esta comunión con el Señor Jesucristo es la más hermosa que puedas tener en toda tu vida.
la más hermosa que hayamos tenido, la más importante y la más trascendental, que es tuya para siempre y por la eternidad. Ese día que escuchaste, eso fue algo hermoso, una bendición que a veces, aunque sea tan hermosa, se le da espacio a la tibieza, a la tibieza. Cristo aconseja en este pasaje, en este versículo clave, que abramos la puerta. Y de una manera queriendo dar a entender que abramos la puerta de nuestro corazón. Que esa puerta se abra y que vea en nosotros una disposición y un amor para que Él ingrese a nuestra vida, a nuestra persona. Y Él, en esta ocasión, sí conocemos el pasaje que dice que si nosotros nos acercamos, Él se acercará. Pero en el llamado, en ese llamado que decimos irresistible, y que así fue, y por eso estamos aquí, en ese llamado Él se acerca. Y llama la atención que el Todopoderoso, el Señor de señores, venga y se apare y esté ahí parado por mí para tocar esa puerta. Valoremos ese hecho, que el Señor se acerque y toca la puerta y golpea el corazón. ¿Y cuántas veces, si recuerdas, golpeó tu corazón el Señor cuando te llamó? Algunos, como Pablo, tuvieron que tumbarlo del caballo, y algunos de nosotros también. Y algunos pronto escucharon el llamado del Señor Jesucristo. Y golpeó el corazón una y otra vez, y sigue golpeando mucho el corazón de algunos de los que estamos aquí, que a lo mejor hemos escuchado de Cristo, y sigue golpeando. Y ahí está. El Señor de señores, ahí está, para que le abras. Golpeando para que abras la puerta de tu corazón. Y Cristo no solamente toca la puerta, habla, dice, implora. Esto, hermanos, es compasión, esto es misericordia, esto es amor. Y ha usado el Señor pastores, evangelistas, la Biblia, a tus padres, algún hermano, alguna misionera, algún folleto, la radio, la televisión, y ha estado insistiendo a ver cuándo abres la puerta de tu corazón. Pero algunos, dice, endurecieron sus oídos, pero otros oyen y abren y reciben. Y estos somos nosotros, hermanos, los que sí abrimos la puerta a nuestro Señor. Y seguimos meditando el pasaje, versículo clave, es donde Cristo penetra la vida de la persona. Y hay un compañerismo y hay una comunión. ¿Y qué sucede cuando hace eso el Señor Jesucristo? Que abriste la puerta. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con cada uno de nosotros? Voy a pedir que me ayuden con 5 lecturas. Alguien que lea Juan 3, versículos 3 al 5. Alguien que lea 2 Corintios 5, 17. Alguien que lea Efesios capítulo 4, versículo 24. Alguien que lea 1 de Pedro 1, 23. Y alguien que lea 2 de Pedro 1, 4. Primero Juan 3, 3 al 5. Juan 3, 3 al 5. En pocas palabras, o en 2 palabras, ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando entra a la luz de ese pasaje? Nos hace
nacer de nuevo. Yo no sé si pones a meditar esto, o lo hemos escuchado muchas veces, pues sí, nací de nuevo. Pero si lo valoras, si te pones a meditar, puedes pensar, y me pongo yo, tú ponte en el caso tuyo. ¿Quién era Daniel Ríos en ese viejo hombre? Y recuerdo que cuántas veces dije, ojalá y no hubiera dicho esto, ojalá y no hubiera hecho esto otro, ojalá y no hubiera ofendido a mi padre o a mi madre con esto que hice. Y cuántas cosas, y digo, no quiero para nada ser ese viejo hombre. Qué experiencia tan hermosa que el Señor, de alguna manera, como se dice afuera, fue borrón y cuenta nueva. Un nuevo hombre, una nueva oportunidad para no hacer aquello que lastimó, que molestó, que ofendió al Señor y que a mí mismo me dañé. Un nuevo hombre. Segundo, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, hermana. Somos en ese momento que el Señor entra al corazón, que abrimos la puerta, una nueva creación. El pastor nos compartía que cuando el Señor hizo al hombre, dijo que esto era bueno en gran manera. Y lo decepcionamos. Ese momento hermoso se convirtió en algo triste, decadente, y es una herencia que hasta hoy llega a nosotros. Pero el Señor vuelve otra vez a crear una nueva creación. Efesios 4:24. ¿Perdón? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, hermana. ¿Qué tercera cosa hace con nosotros? Un nuevo hombre, un nuevo hombre. Y también hemos de valorar que ese nuevo hombre está hecho en ¿qué? En justicia y santidad. Justicia y santidad. Cosa que no pensábamos, cosa que no aplicábamos, cosa que no vivíamos. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, tú y yo, dejamos de ser esclavos del pecado. Porque en un servidor así es, ¿verdad? Yo decía, ya no lo voy a hacer mañana. Compartí hace poco con un joven que está practicando un pecado y me dice, me duele y me preocupa. Y es un joven que por un lado lo admiro porque le gana a muchos a evangelizar, pero ese pecado no lo puede dejar. Y le digo, yo sé lo que me estás diciendo, sé lo que sientes, lo viví, y mañana lo voy a dejar de hacer, y mañana lo voy a dejar de hacer. Pero no tenía a Cristo. Pero tú estás predicando a Cristo. Si tienes a Cristo, en automático debieras de dejar de hacer esa práctica de pecado. Ahora buscar ser imagen de Jesucristo. Y esa es la bendición que todos nosotros buscamos cada día. No hemos llegado a la perfección hasta que estemos en la presencia de Dios, pero cada día estamos buscando estar a la luz del pasaje, en santidad y actuar con justicia. 1 Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuáles dos simientes conocemos? La humana, la que quiere regir, quiere mandar, quiere gobernar, Satanás. ¿Y la otra? Jesucristo. Jesucristo. Entonces dice el Señor, nos hace renacer a una simiente incorruptible. Y es otra bendición que agrega al entrar el Señor Jesucristo, cuando tocó y abriste la puerta, esto hizo el Señor. Y por último, 2 Pedro 1:4. De las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias, hermano. Y la última que menciona estos puntos de qué hace el Señor Jesucristo es que nos hace partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Qué privilegio, qué honra, que no merecemos, que nos haga partícipes. Y como vamos a ver más adelante, en lo que vamos a hacer cuando estemos en su presencia. Si esto tenemos, hermanos, si esto vemos, si al examinarte y al observarte cada día, eres un creyente que cree en el Señor, que le ama, que le sirve, y no solamente hoy domingo. Yo no sé qué sientes cuando sales de esta nave, qué pensamiento sigue. Hay un borrón total de lo que viví, la experiencia, el gozo, y ya estoy pensando en el alimento, en lo que voy a hacer y que voy a pasear y que esto, lo otro, y ya Cristo ese día domingo ya pasa la historia. Nada más fueron las 2 horas mientras que estuve ahí. Yo no sé si está mal o está bien para tu pensamiento estar pensando en Cristo todos los días. ¿Está bien o está mal? Está correcto, ¿sí? Podemos estar en Josefinos, podemos estar en el Pollo Loco, y en ese momento, gloria a Dios, Señor, porque me estás dando este alimento. Porque ahí puede haber tibieza, ¿verdad? Si el público está muy pegadito y muy cerquita, hacemos una oración bajita, calladita, con los ojos abiertos, para que no se den cuenta que estoy orando a mi Señor. Entonces, no solamente los domingos, sino entre semana, porque entre semana nos volvemos tibios. El Señor debe estar en nuestra mente en el día a día. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia, al pastor, a esta iglesia llamada Laodicea? Si están en el pasaje que es Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. ¿Qué le dice primeramente y luego? Yo te conozco. Yo te conozco. Y ahorita los que estamos en este momento meditando en la palabra, estudiando la palabra, ese yo te conozco permanece. Él sabe si ahorita estás en el estudio, si ahorita estás ya pensando en qué vas a hacer, si ahorita estás pensando en la nada, y dice, yo te conozco. Y como hemos dicho y es bíblico, tenemos que venir a la casa del Señor preparados. Algunos anoche se desvelaron hasta las 2 de la mañana en la película, pues no vienes preparado. Algunos no oraron, Señor, mañana voy a ir a tu casa y quiero entrar a tu templo con alegría, con gozo, con entrega, para entregarte un culto que te agrade. Y todo eso, el Señor dice, yo te conozco. El conocer de Cristo es claro, completo y total, sin ninguna duda. Él conoce a cada uno como es. Cristo es un testigo fiel y verdadero y sincero. A la Odisea le dice, yo conozco tus obras, ni son frías y ni son calientes, sino que son tibias. Se lo está diciendo a quién otra vez, a la iglesia y al pastor. Para el Señor, pastor, ancianos, diáconos, etcétera, por él es todos por igual, y le dice, yo te conozco. Y me llama la atención, yo no lo había visto así nunca, y te pregunto, ¿cuál de las 3 prefieres? De las 3 temperaturas. A ver si conocen el pasaje y están conmigo. ¿Cuál de las 3 prefieres? Caliente, un tibio por ahí escuché. Nunca escojas tibieza porque eso es lo que estamos analizando hoy, ¿verdad? Pero el Señor y el de la lección, el autor de esta, porque son algunos invitados para este libro del Fanal, y cada uno tiene sus aportaciones, dice, le dio 2 opciones a la iglesia. ¿Cuáles? ¿Frío o caliente? Y yo siempre he pensado que sea caliente. Nunca tuve o he tenido como opción frío. Y él dice, en su opinión es, que si nos dieron las 2 opciones, quiere decir que frío también es bueno. Y lo enfoca a que, pues, ¿cómo te cae un agua fresca
en tiempo de calor y cómo te agrada. Y él dice, quiero creer que es por ahí el autor de esta lección. En lo personal digo, para mí es caliente. No creo yo, a lo mejor estoy equivocado, que sea una opción. Necesitamos escudriñar y meditar a buscar esa opción de frío como una opción que da el Señor, o frío o caliente. A mí me enseñaron que frío era nada con el Señor. Así es como yo estudié o me enseñaron por toda la vida. Pero bueno, no nos preocupemos de fallarle al frío por el tibio o el tibio por el frío. Preocupémonos porque sea un corazón ardiente para con el Señor. Y entonces él le dice, yo te conozco que eres tibia. ¿Qué les dice por esto? ¿Qué les dice por esta situación? Esa, para mí, una de las expresiones más fuertes de la palabra que Dios da al hombre, a una iglesia, es: yo te vomitaré de mi boca. No me agrada, me causas asco, no quiero nada contigo. Esa fue la expresión por la acción de ellos. ¿Por qué? Porque están comprometidos a medias. Dicen, invitan, promueven, proponen, pero no hacen nada. O no hacen nada hasta el final, es que ya se van olvidando, empiezan, pero no terminan. Son complacientes, letárgicos, y con esto se sienten satisfechos, son indiferentes, son neutrales. Yo siempre he dicho que desde que soy hijo de Dios y que acepté a Cristo, que Navidad es una oportunidad para hablar de Cristo. Y a veces he visto rostros así que ya volvió con lo mismo. Y la pregunta es, si estamos festejando a Cristo, ¿por qué no vamos a hablar de Él? ¿Por qué no lo vamos a invitar? A veces tenemos problemas, situaciones pesaditas en la misma casa si proponemos una lectura o hablar de Cristo en esta Navidad. Mira, esas cosas, vamos a lo que vamos. Entonces, para mí eso es una iglesia triste. El trabajo, la vida santa, la asistencia, la visitación, la oración, el culto, el testimonio, el estudio de la Biblia, el evangelismo, tiene inicio, pero no lo terminamos. Muchas cosas se pueden ver ahora mismo. Dije una escuela dominical. Cuando empezó la escuela dominical, ¿cómo estaban todos ustedes al inicio de la escuela dominical? Y a lo mejor ahorita ya unos van al cuarto para las 12 en sus ojos, ¿verdad? O sea, lo que inicio con el Señor lo tengo que terminar igual o mejor para no sentirme tibio. Y Él me conoce. Estos tibios tienen propuestas, pero no las aterrizan. Tienen emociones, pero no llegan al cielo. Se centran en sus capacidades, pero no en Cristo. Dependen de sus propias capacidades, pero no en Cristo. Confían en sus recursos, pero no en Cristo. Dani, me llamó la atención ahorita que comentabas que cuando algo se nos hace tedioso o aburrido, creo que comentaste ahorita. Me quedé ahorita un poquito ahí. Si profundizamos un poquito en nuestras vidas, y cada quien pues sabe cuántos años tiene, y Navidad, comentaste Navidad, ¿verdad? Si yo profundizo y tengo ya casi, gracias a Dios, 48 años, yo cuántas Navidades he celebrado conscientemente de adorar al Señor. Entonces, ¿qué puedo decir? Unas 35 veces que me han dicho esto, 35 a lo largo de 365 días o veces que yo puedo estar recordando, y 35 en lo particular, un ejemplo. Se me puede hacer tedioso a lo largo de tantos días vividos a mi edad. Es increíble que nos pase eso. Así es. Sí. Por eso necesitamos la ayuda del Señor para que no nos pase eso, porque nos pasa. ¿Cómo llama Cristo al tibio? Tiene, si lo leen o ya lo leyeron, unos adjetivos calificativos para mí bien fuertes. Pero eso somos, si somos tibios. ¿Y cuáles son los 5 calificativos que menciona? Es para mí estos adjetivos calificativos como letreros que dicen, sigue, vas bien, vas a la condenación, ahí la llevas, vas a terminar en condenación eterna. Estos adjetivos que el Señor da.
Dice el Señor, para mí el tibio es un desventurado. ¿Qué quiere decir? Alguien que va a sufrir, que es inferior espiritualmente y va a ser afligido por siempre por ser desventurado. ¿Por qué? Por ser un tibio. La segunda cosa que el Señor dice, el tibio para mí es miserable, poco ánimo, sin espíritu, sin fuerza, sin voluntad. Una miseria espiritual es la siguiente, que es para mí el tibio un pobre. Un pobre es alguien que tiene una miseria espiritual, no como viene allá en las bienaventuranzas que dice los pobres en espíritu, eso es otra cosa, sino aquí se refiere al que no tiene nada espiritual. Cuarta cosa, para mí un tibio es un ciego. Ama la oscuridad, no ve más allá de lo que debiera de ver, solamente ve lo suyo. Y la quinta, el tibio para mí es un desnudo. Son expuestas sus situaciones vergonzosas, sus acciones vergonzosas, creyendo que puede y la está librando, pero sin saber que solamente es un hombre desnudo que avergüenza. 5 adjetivos muy fuertes para el tibio. Versículos 16 y 17. La advertencia para los tibios. Serán arrojados, los vomitaré de mi boca. Estos hombres y mujeres son como la comida tibia que no despiertan apetito. Son comida que no nutre. Y Cristo no quiere para su cuerpo en crecimiento, la iglesia, gente así, porque es tibia. ¿Por qué? Porque tienen una profesión falsa. Esta iglesia pensaba que era rica, próspera, que no necesitaba nada, pusieron las riquezas y la prosperidad a la altura de Cristo, a la altura de lo espiritual, y se volvieron autosuficientes, autodependientes, egocéntricos, orgullosos, vanidosos y presumidos. Esto era la iglesia, un compromiso tibio con Cristo. Esto es nauseabundo para él y lo rechaza, y a todos ellos lo rechaza por completo. Y si son vomitados, permanecerán en ello en la condenación eterna. Versículo 18. Viene el consejo de Jesús. Un consejo hermoso, porque es para rescatarnos y no caigamos en ese vómito. No caigamos en ser tibios. La Odisea, para entender esto del consejo del Señor, porque ¿qué aconseja el Señor? ¿Compra qué? ¿Oro qué? Espiritual. ¿Compra qué? Vestiduras blancas. ¿Compra qué? Colirio para tus ojos. Como el Señor siempre nos da en la palabra y siempre encontramos respuestas según nuestra necesidad, nuestra condición, nuestro diario vivir. Él conoce cómo somos y nos da la respuesta clara y correcta para que entendamos. En este caso, la Odisea, ¿por qué le dijo que comprara estas cosas? Bueno, la Odisea, en un hecho histórico, tiene una relación, lo que le está ofreciendo Dios que compre, con lo que ellos vivían. La Odisea, hablando de la ciudad, era una ciudad extremadamente rica y próspera. Estaba ubicado a lo largo de 3 de las más importantes carreteras que pasaban en aquella época, allá por el 95, dicen algunos estudiosos, y otros dicen del año 68 después de Cristo. En esta ciudad tenía 3 rasgos principales y particulares. Era famosa esta ciudad. ¿Cuál ciudad? La Odisea, por 3 cosas. La primera, tenían un centro financiero y bancario, el manejo de la moneda. Eso tenía esta ciudad. ¿Qué más tenían? Tenían un centro de fabricación de vestimenta, de vestido. Esa era parte del reconocimiento de esta ciudad. Y la tercera, estaba ubicada como la más famosa escuela de medicina, reconocida en lo particular por la preparación de un colirio especial para los ojos. Entonces estas eran las cosas 3 principales por las que la gente tenía economía, la iglesia tenía economía, esta ciudad tenía economía. Por esto en el versículo 17
se jactan por estas tres industrias. Número 1, la iglesia necesitaba comprar oro, pero oro espiritual. No la economía, no las monedas, no el oro puro o nada más el oro, sino que necesitaban el oro espiritual, que tiene una particularidad el oro espiritual al compararlo con el oro. ¿Cómo quieres tú que tu esposo te regale un anillo? Uno, lo quieres de, no sé, los que saben, el más bajo creo que es 10 quilates, y luego sigue 15 y luego sigue 24, creo que hasta ahí llega. ¿Y qué prefieren las damas? ¿El de 10 quilates? Pues es lógico que quieran el de más quilates. ¿Y cómo hacen para que tenga esa, no sé cómo, si sabe alguien, esa calificación, ese calificativo de quilates? ¿Cómo? La pureza del oro. ¿Cómo le hacen que el oro tenga una pureza? ¿Saben ustedes? Me ha tocado la experiencia de verlo con una persona que era proveedor de la escuela, y ahorita aquí lo dijo Bruno, por el fuego. Se pone un fuego y empieza a una temperatura, no recuerdo si eran 900 grados centígrados, para que empiece entonces a salir hacia arriba le llaman escoria, y entonces queda el oro puro. Y esa escoria es algo que no es oro, que te venden como si fuera oro, entonces hay que quitar esa escoria. Esa es la idea de que la iglesia quitara su escoria y que diera hacia el Señor lo correcto, lo bueno, lo preciado, lo más hermoso. Así las obras que realizara la iglesia fueran vistas como oro puro y no como escoria. La riqueza material no es la verdadera riqueza de un hijo de Dios, de una iglesia, en este caso la Odisea. La riqueza espiritual es la que ofrece Cristo. ¿Y qué es esa riqueza que ofrece el Señor? Amor, gozo, paz, bondad, fe, garantía, confianza, seguridad, esperanza. Esto no lo da la riqueza material y no se consigue de ninguna manera, solamente es por medio del Señor. Si buscas otro camino, solo te traerá vacío, soledad y amargura. La iglesia necesitaba comprar vestiduras blancas, es la segunda cosa, vestiduras blancas. No importa cuánta ropa fabriquen, les hace ver, carecían de la verdadera ropa que el Señor quiere ver en nosotros, las vestiduras blancas, vestimenta espiritual. Para no exponerse, como ya decíamos antes, desnudos y dar vergüenza y no ser aceptos. Sus vestiduras eran religiosas, pero no había fuego. Debían vestir con el vestido de la justicia, de la santidad, para no ser rechazados. Y tercero, la iglesia debía comprar colirio para los ojos. ¿Y para qué nos ponemos colirio? Para ver más claro, para ver la verdad, para ver la realidad. Son ojos solo que verán la prosperidad, las buenas obras, las capacidades, la inteligencia, cuando se ve en forma oscura las cosas que el hombre puede proponer. Pero cuando somos con el colirio aliviados nuestros ojos, podemos ver lo ciego que estábamos y la necesidad que teníamos o tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, versículos 21 y 22, viene ¿qué cosa? La promesa de Cristo. Si no somos tibios en todas las obras buenas que el Señor preparó, si no somos tibios en nuestros ministerios, en nuestras acciones, en nuestros trabajos, en nuestra alabanza, en nuestro culto, en la escuela dominical, en los festejos, y hablo otra vez de los festejos, hablando del que viene en camino, las oraciones, en todo esto, si no somos tibios, el Señor dará el sentirnos con Él en su trono y de sentarnos con Él en su trono, como Él se sentó, dice, con su Padre. El Señor Jesucristo fue el que está dando esta promesa para quien no es tibio. Les haré sentar conmigo como yo me senté con el Padre. Esto es, y como hemos dicho otras veces, y llama mucho la atención este tema que a lo mejor un día debemos de tomar, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en la presencia del Señor?
Como alguna vez también nos dijo el pastor y otros pastores nos han dicho, no vamos a estar tocando un arpa, sentados en una nube y ahí no, vamos a trabajar, vamos a servir. Si no somos tibios, vamos a ser gobernantes con Jesucristo. Reinaremos con Cristo por siempre. Tendremos tareas, responsabilidades, seremos vigilantes. Todo esto con Cristo. Si seguimos dándole al Señor la honra y la gloria con el gozo de nuestro corazón. Y no olvidemos, hermanos, no olvidemos que podremos engañar a toda la iglesia, podemos engañar al pastor, podemos engañar al presbiterio, al consistorio, con la sonrisa 5, con la tonadita, con ese abrazo lleno de hielo. Pero a Dios, pero a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, no podemos esconderle nada de nuestra tibieza. Porque si hay tibieza, Él vomitará a cada uno de los que fueron tibios. Y cierra el pasaje y terminamos diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las familias, a cada uno de nosotros. Él pagará a cada uno con su propia moneda. Y terminamos, hermanos, y si hay alguno que quiera hacer un comentario, pregunta, es el momento. Dijo alguien que dio la escuela dominical algún día de este año que qué inteligentes y cómo tengo sabiduría, porque no tienen ninguna duda, ¿verdad? Todo siempre está bien claro. Hermano. Lo que el Señor le comenta a la Odisea al Señor Jesús en la primera cita que usted nos dio, que era el Evangelio de San Juan, que es el mismo escritor, precisamente Juan y Apocalipsis, le hiciera esa recomendación sobre la ceguera, porque le dice: compra para ti colirio y unge tus ojos porque no ves que eres un ciego, miserable, desnudo, etc. Y cuando Jesús está en los evangelios con Nicodemo, le dice el Señor: tú no puedes ver el reino de Dios porque eres ciego, le dice a Nicodemo. Para ver el reino de Dios se necesita la vista y tú eres un hombre ciego. Y como cristianos, aunque como la iglesia de la Odisea que se congregaba en esa localidad, había gente que se consideraba a sí mismo un creyente, podía de hecho creer que los demás no lo eran, pero era una persona ciega. Y reflexionaba sobre la importancia de autoanalizarnos a la luz de la palabra, nuestro estado, nuestro estatus como creyente, porque podemos caer en el error de la Odisea, creer porque no me hace falta nada, el Señor me bendice en mi trabajo, en mis finanzas o en lo que sea, como lo hacía la Odisea. Le dice: pero tú eres un miserable, o sea, tú eres un mendigo, en pocas palabras, aunque tengas mucho dinero, ¿verdad? Le dice a los laodicenses, por la cuestión que usted nos decía, que había financieramente, la ciudad era una ciudad próspera, la localidad. Entonces me hizo mucho reflexionar eso, hermano, esas dos citas, ¿verdad? El pasaje central y el Evangelio de San Juan, donde hay el patrón de la ceguera, y reflexionar sobre: Señor, ¿estoy viendo mi estado espiritual real o me estoy engañando a ti? Y esas personas creo que no se engañaban a sí mismas, creo que verdaderamente se concebían a sí mismos como creyentes. Y nos puede pasar eso. Yo sinceramente puedo estar sinceramente equivocado, que soy un creyente y en realidad soy un ciego. Y entonces, como Nicodemo, él probablemente ante sus ojos era verdaderamente un judío recto, pero dice: eres un ciego, no sabes tu estado. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ver verdaderamente mi estado espiritual. No quiero estar engañado toda mi vida, y algún día, como ese pasaje que dice: Señor, Señor, y el Señor os conteste: pero nunca te conocí. Eres un ciego, ¿verdad? Así es. Para mí eso es bien importante, que por eso dice que nos examinemos, y cuando somos padres y nuestros hijos todavía dependen de nosotros, y aún ya no dependiendo, les hagamos ver eso que comenta el hermano, porque me ha tocado con mi familia, en algún momento a lo mejor yo también lo llegué a pensar, y lo he escuchado de hermanos en la iglesia que basan su fe, basan su seguridad en la eternidad, su seguridad en que son hijos de Dios, en que están ganando dinero,
en que les está yendo bien económicamente. Si ahí está basado su esperanza, su fe, su certeza, están muy equivocados. Si algo el Señor deja en último término, que como dicen algunos, no está mal que tengamos prosperidad, pero mientras la prosperidad no ponga al Señor Jesucristo en segundo término. Entonces a veces nuestros hijos, no papá, estoy bien con Dios, mira cómo me está yendo. Le dije, no, esa no es la forma de examinarte. Examínate en las riquezas que son lo espiritual. Analízate tu participación, tu trabajo, tu entrega, tu devoción, tu servicio. Eso es lo que debes de examinar para decirte un hijo de Dios y tengas certeza. ¿Alguien más? Si no, vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, Señor, hemos escuchado una lección más, Señor, una iglesia más como ejemplo para lo que tenemos que cuidar como pueblo, como iglesia, como familia y cada uno en lo particular. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Y tú conoces a cada uno de nosotros, por eso nos dices y nos aconsejas. Por eso, Señor, queremos tener la certeza en ese examen diario que estamos, Señor, ardientes, amándote, sirviéndote, glorificándote, Señor, en los hechos diarios, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, deportes, en las vacaciones, que todo lo estemos haciendo para la honra y gloria tuya, Señor. Que esto no es, Señor, algo raro, algo equivocado. Podrán juzgarnos, como dice tu palabra, como locos, pero el que es cristiano, Señor, siempre está pensando en ti, día a día, porque día a día, Señor, tú estás pensando en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra y ayúdanos a tener devoción, a tener gozo, entrega y que tú veas, Señor, un fuego en el corazón de toda la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.